A donde quiera que vayas, ve con el corazón. Confucio. ¿Qué es esa mamada? ¿Ahora eres Toño Esquinca o qué? Es un aforismo médico. Ah, ya, cállate. El día de hoy hablaremos de soplos y valvulopatías. Este tema aterra al 60% de la población que se encuentra enarmeando. ¿Existe la palabra enarmeando? Vamos a dar los puntos clave para identificar las patologías de acuerdo a la clínica del soplo. Primero, ¿qué es un soplo? Un soplo es el fenómeno acústico ocasionado por el flujo turbulento de la sangre. O sea, un soplo se escucha. Sí. Puede ser por hiperflujo, puede ser por una estenosis, por una insuficiencia, por una comunicación entre dos cámaras. O sea, básicamente es que es un flujo turbulento. Eso es un soplo. El detalle está en saber que hay una sístole Y una diástole. En la sístole el ventrículo se contrae y en la diástole el ventrículo se llena de sangre. Por ejemplo, vamos a hablar de una estenosis aórtica. Esto es el ventrículo izquierdo y esto es la aorta. ¿En qué fase del ciclo atraviesa la sangre la válvula? Decíamos que en la sístole, cuando se contrae el ventrículo, la sangre atraviesa la aorta. En la diástole, la sangre se regresa y se cierran las válvulas. Vamos a suponer que hacemos una estenosis aórtica. Estenosis es una bolita. Estenosis es que aprietas el conducto por donde pasa. Se puede apretar porque Porque es una aorta bivalva y se calcifica, por una valvulopatía reumática. Es el fenómeno que hacen los policías cuando ponen la valla naranja en esta ciudad. en el segundo piso. Y van todos los coches y se hace una estenosis y el flujo se hace turbulento. Entonces, la pregunta es, ¿en qué fase del ciclo atraviesa la sangre la válvula aórtica? El auditorio. En sístole. En sístole. En sístole. Entonces, ¿en qué fase del ciclo se hace la turbulencia? Sístole. En sístole. Entonces, hacemos nuestra tablita. ¿Se ve bien? Sí. Aquí vamos a poner aórtica y pulmonar. Ok. Aquí vamos a poner mitral y tricuspidea. Entonces, si yo hago una estenosis, el soplo va a estar en sístole. Ok. Ahora vamos al caso de una insuficiencia. Es lo contrario del tráfico. Ajá. Vamos a suponer que la válvula aórtica no cierra. ¿En qué fase del ciclo la sangre se regresa? Porque no cierra la válvula. Un diástole. En diástole. Entonces aquí, en insuficiencia, vamos a tener un soplo diástole. Y vamos a poner un asterisco. Vamos ahora a hablar de las válvulas auriculoventriculares. Después vamos a entrar un poquito en detalles. Supongamos que esta es una válvula auriculoventricular y este es el ventrículo. La válvula mitral. Vamos a hacer una estenosis. O sea, es la aurícula. ¿En qué fase del ciclo pasa la sangre de la aurícula al ventrículo? Sístole. En diástole. Entonces, en la diástole se va a oír el soplo. Entonces, estenosis mitral o tricuspidea, vamos a tener un soplo diastólico. Es que acuérdate que es en el que se llena el ventrículo. El ventrículo se llena. Caso contrario. ¿En qué fase del ciclo, si se contrajera el ventrículo y no funcionara la válvula, se regresaría la sangre a la aurícula? ¿En qué fase del ciclo se contrae? Sístole. Ok, entonces en insuficiencia mitral o tricuspidea tenemos aquí un soplo sistólico. Bueno, vamos a poner sistólico.
aquí. Creo que está muy claro. Y entonces, la próxima vez que les pregunten en el ENARM con una exploración física, solo tienen que regresar al cuadrito y ver las características del soplo y en qué foco está. Vamos a ver un poquito de cada uno de estos. Vamos a la estenosis aórtica, que es el principal expositor de este cuadro. Si nosotros tenemos un soplo sistólico, sabemos que se dividen en holosistólico, si es toda la sístole, protosistólico, Si es al principio, mesosistólico, a la mitad, telesistólico casi al final. y las distintas combinaciones posibles. ¿Es tele o telos? Telesistólico. Cuando tenemos una estenosis aórtica, el soplo va a ser mesotelesistólico. Nunca en protosístole. Y aquí va a haber un chasquido de apertura aórtica. ¿Por qué? Porque hay tres fases de la sístole: la contracción isovolumétrica, la expulsión rápida, la expulsión lenta y la relajación isovolumétrica. Yo sé que dije que hay tres, hay quienes dicen que hay tres. Los libros de fisiología dicen que la relajación isovolumétrica es parte de la sístole. Entonces, la relajación isovolumétrica corresponde al S2. Fíjate, contracción isovolumétrica, no hay movimiento de sangre, porque nada más se contrae la sangre. Pero en el momento en que la presión del ventrículo supera la presión de la aorta, la sangre sale por la aorta y hace el soplo. Entonces es un soplo mesotelesistólico aórtico con un chasquido de apertura. ¿Siempre se dice en temporal primero o puede decir tele mesosistólico? No, meso siempre en temporal primero, mesotelesistólico. Entonces aquí si quieren le pueden poner en su cuadrito mesotelesistólico. ¿Sale? Hasta ahí con el caso de la insuficiencia aórtica, el soplo va a ser diastólico, el principal componente. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar la diástole. S2. ¿Cómo se llama ese diagrama? S1 es un fonomecanocardiograma. Es un soplo de insuficiencia aórtica, pero vamos a tener un soplo mesotelesistólico aórtico también. Ahora, el soplo diastólico ya sabemos por qué, es por la insuficiencia valvular. El soplo sistólico, la explicación es que el ventrículo se está llenando de sangre de la aurícula y de la aorta. ¿Se me va haciendo? O sea, antes nada se llenaba de la aurícula, pero ahora se llena de la aurícula y de la aorta. Quiere decir que ahora el ventrículo tiene que sacar más sangre por la aorta. La válvula está diseñada para pasar ciertos eritrocitos. Ahora tiene que sacar más sangre, es un soplo de hiperflujo. Es Pantitlán a las 6 de la mañana, para que me entiendas. ¿Vale? Y entonces va a ser un soplo mesotelesistólico. Sin embargo, el principal componente es diastólico. Por eso aquí le pusimos un asterisco. Va a ser un soplo diastólico y también un sistólico. ¿Qué otra cosa? Aquí podemos tener el murmullo de Austin Flint, que lo vamos a explicar en otro tutorial. Todos los signos raros: pulso de Corrigan, pistoletazo de Durosies, signo de Lian. Siempre que vean al de Muset, siempre que vean cosas raras, insuficiencia aórtica. Entonces, hasta aquí con estenosis e insuficiencia aórtica. En el caso de la estenosis mitral, que es todavía una valvulopatía prevalente en nuestra población, hay quienes dicen que no. O sea, esto depende de la incidencia de la fiebre reumática. Es una enfermedad de países en vías de desarrollo. Decíamos que es diastólico. Vamos a dibujar el soplo. El soplo se llama ritmo de Durosies. Y se dice, la descripción clásica es un S2 duplicado por un chasquido de apertura con un soplo decreciendo, con un refuerzo presistólico. Otra vez, es una sístole limpia con un S2 duplicado por un chasquido de apertura con un soplo en decreciendo con un refuerzo presistólico, conocido como ritmo de Durosies. Ritmo de Durosies. Y también se le conoce con la onomatopeya del ruftata, ruftata, ruftata. Ruf,
ta, ta. Ruf, ta, ta. Ruf, ta, ta. Ruf, ta, ta. Exacto. ¿Por qué tiene estas características el soplo? Por las distintas fases de la diástole. La primera fase de la diástole es el llenado ventricular rápido. Entonces hay una alta velocidad de sangre, ¿sí? La segunda fase es la diástasis, en la que algunos maestros lo explican así como que escurre sangre. Entonces el soplo baja en intensidad. Y finalmente la contracción auricular, que nos va a hacer que salga ese 20% de sangre que queda, haciéndonos el refuerzo presistólico. ¿Ok? Demás detalles. Si nosotros tenemos en este paciente se dilata la aurícula. Entonces puede tener fibrilación auricular. Si tiene fibrilación auricular, puede desaparecer esta fase del soplo. Ahora, ¿cómo te van a preguntar en el ENARM? O sea, si tiene FA, te van a decir que no tiene esta fase del soplo. Aunque en un 20% si de no tiene los esta pacientes, parte, es como ruf. Ruf, ta, ruf, ta, ruf, ta. ¿Sí? O sea, lo que vamos a quitar es el refuerzo presistólico. Claro, en cualquier paciente con fibrilación auricular es lógico que no esté esta parte. También es lógico que no haya S4. Eso lo vamos a ver en otro tutorial también. ¿Dudas de estenosis mitral? No. Ok, pacientes con estenosis mitral, ¿qué tienen? Principalmente, o sea, tienen disnea, todo lo que nos dé hipertensión venocapilar pulmonar y falla cardíaca derecha, hepatomegalia, edema de miembros inferiores. Pero del lado derecho. No, o sea, eso es circulación del lado derecho. O sea, ya. Edema de miembros inferiores, bilateral, ascendente, de predominio vespertino, blando, frío, no doloroso. Esos son los datos clave para que nos orientan al diagnóstico de estenosis mitral. ¿Dudas hasta aquí? No. Y finalmente, el soplo de insuficiencia valvular mitralotricuspidea. Aquí el exponente con el que voy a explicar esto es la insuficiencia tricuspidea. ¿Sí? En todas las fases de la sístole, la presión del ventrículo es mayor que la de la aurícula. Entonces, en toda la fase de la sístole va a pasar la sangre del ventrículo a la aurícula. Y vamos a tener un soplo holosistólico. ¿No? ¿Sí? El S1 se esconde dentro del soplo. A diferencia del soplo mesotelesistólico, que el S1 no se esconde en el soplo, ¿cómo es? Esa es la diferencia clínica. En el ENARM no hay problema, porque todavía no ponen audio, ¿no? Y esperemos que nunca lo hagan. Pero sí te describen el soplo holosistólico tricuspideo. ¿Qué pacientes tienen soplo holosistólico tricuspideo? Los que tienen estenosis mitral. Entonces, ¿cómo te pueden confundir en el ENARM? Un paciente que tenga estenosis mitral, falla cardíaca derecha, hipertensión pulmonar, insuficiencia tricuspidea, Pues y entonces caes en la trampa. No, nada más son estos dos. Caes en la trampa. Te preguntan, ¿qué patología está ocasionando el cuadro del paciente? Y te ponen entre las opciones insuficiencia tricuspidea, estenosis mitral. Entonces tú dices, tiene las dos, sí, pero la principal es la estenosis mitral. La insuficiencia tricuspidea es funcional. Aunque las dos sean correctas. En este examen tienes que contestar la más correcta. Si te gustó el tutorial, dale like, suscríbete y comparte el video. Acá abajo te dejamos las redes sociales. No dudes en seguirnos. Y lo más importante, si tienes dudas de algún tema, de cualquier pregunta, mándanosla y lo haremos lo más pronto posible. La respuesta. Quiero mandar un saludo a Nicaragua, Perú, Venezuela y Canadá. No sé si haya ENARM en su país, pero también pueden mandarnos preguntas, dudas, temas. Gracias por apoyarnos. Termino con un poema de Netzahualcóyotl que dice: por fin comprende mi corazón. A ver, Netzahualcóyotl hablaba náhuatl. Si lo vas a citar, que sea náhuatl. Nos vemos.